¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes a esta hora. Hoy vamos a conversar con Carlos Alvarado, una entrevista exclusiva. Él es ministro para la Salud, a quien le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. En principio, ministro, quisiera hablar de las medidas básicas de prevención del coronavirus. Correcto, gracias Liz por la invitación. Voy a permitirme retirarme la mascarilla, este instrumento tan importante y tan necesario para la prevención del coronavirus. Me la retiro para podernos comunicar mejor. Bien, quería comenzar señalando que atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, nosotros hemos definido lo que llamamos las 10 normas básicas para la prevención del coronavirus. Y voy a pasar a enumerarlas muy rápidamente y después podemos profundizar en cada una de ellas. La primera que hemos priorizado en este momento y sobre todo en este momento de la pandemia, cuando hoy a 21 de julio tenemos el brote en pleno apogeo. Estamos en un crecimiento sostenido de los casos en Venezuela. No podemos decir que estamos en condición de una curva, digamos, lo que llaman exponencial, sino más bien un crecimiento sostenido, ¿no? Estamos en esa situación y por lo tanto, hoy más que nunca, se hace indispensable mantener la prevención. Lo primero que le diríamos a la gente, y que la primera norma de las 10 para la prevención, es el conocimiento, la información y la conciencia de la enfermedad y su prevención. Aquí básicamente nos interesa, Liz, que la gente sepa, profundice y discuta sobre la existencia de la enfermedad. En la encuesta que tenemos en el sistema Patria, alrededor del 13% de las personas señalan que no les parece importante, que no conocen a nadie que ha tenido coronavirus y creen que nunca les va a dar. A ese 13% y un poco más tiene que estar dirigida este tema de la conciencia, que la gente sepa que es una enfermedad que se transmite de manera muy fácil y que además puede ser mortal. Así que ese es el primer elemento de prevención que para nosotros es muy importante. El segundo es la cuarentena, lo que nosotros hemos llamado la cuarentena. ¿Qué significa y por qué es importante la cuarentena? Ya vamos a hablar más en detalle de eso. El tercero es el uso de la mascarilla en todo momento como mecanismo de barrera para disminuir la entrada y la salida de virus. El cuarto es el lavado frecuente y la higienización de las manos como elemento de prevención. El quinto, la etiqueta de la tos. Cómo toser, cómo estornudar, de manera que sea menos probable el contagio entre las personas. El sexto es lo que hemos llamado el distanciamiento social en todos los espacios y evitar el contacto físico con otras personas. El séptimo, mantener buena ventilación en los espacios de trabajo y en las residencias. El octavo, evitar las concentraciones de personas, el hacinamiento y las reuniones por tiempo prolongado. El noveno, la limpieza periódica de los ambientes y las superficies de trabajo y del hogar. Y el décimo, y no menos importante, evitar salir de la casa si se presentan síntomas de gripe y acudir al médico en caso de presentar que esto se prolongue por más de 3 días o se presente alguno de los signos de alarma que también podríamos profundizar en la siguiente parte. Adelante, Liz. Sí, yo me quiero detener en el uso del tapaboca. Quisiera, ministro, usted como médico que le explicara a la población cuáles son las medidas higiénicas para que el tapabocas sea efectivo, el uso importante de este material. Correcto. El uso del tapaboca en Venezuela es una cosa muy nueva para la población general. Era un instrumento fundamentalmente utilizado para personal de salud. Una de las primeras medidas que tomamos en Venezuela cuando se presentaron los casos fue la recomendación del uso del tapaboca, de lo que llamamos mejor la mascarilla. Y ya voy a insistir por qué mascarilla y no tapaboca. El uso de la mascarilla en todos los espacios. La mascarilla tenemos diferentes tipos, ¿no? Esta que tengo yo en la mano es la mascarilla de uso de salud, que es una mascarilla que está confeccionada de un material que permite filtrar hasta el 95% de las partículas. Esta la deben utilizar fundamentalmente el personal de salud y además son desechables. Estas son no reutilizables, por lo tanto el costo es muy grande para el uso dentro de la población general. Para la población general no recomendamos el uso de este tipo de mascarillas, sino el uso de mascarillas de tela que también
tienen algunas características, deben ser de algodón y deben ser lavadas diariamente y planchadas con temperatura alta para su debida higienización. Esa mascarilla, insisto, debe lavarse diariamente. Entonces se recomienda que cada miembro de la familia tenga por lo menos 3 mascarillas, de tal manera que mientras una la lave, la otra esté en uso y así sucesivamente. Entonces, el uso de la mascarilla en todo lugar, de manera completa. La mascarilla, y por eso le decimos mascarilla y no tapaboca, debe utilizarse que cubra tanto la nariz como la boca de la persona, porque es la vía por donde ingresa el virus. Cuando hablamos de la conciencia, tenemos que saber que este virus está en el aire y entra por la nariz y entra por la boca. Y también sale por la nariz y por la boca, porque cada vez que nosotros hablamos, cada vez que tosemos, cada vez que estornudamos, incluso cada vez que respiramos, emitimos partículas. Y si tenemos coronavirus, esas partículas están en el ambiente. Si tenemos el tapaboca colocado, efectivamente las partículas se quedan en el tapaboca y mucho menos cantidad de ellas permanecen en el ambiente. Por eso es muy importante tener tapaboca para que no ingresen partículas y si tenemos nosotros el virus, para no emitir partículas en el ambiente. Es bueno recordar en el tema del uso del tapaboca que las partículas, se ha demostrado en estudios recientes, que pueden contener el virus hasta por 3 horas en el ambiente. O sea, 3 horas sobrevive el virus en el ambiente donde estamos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y utilizar el tapaboca en todo momento. Adelante. Ok, quisiera que hablara ahora, ministro, todo lo referente al distanciamiento social. Vemos, por ejemplo, que en farmacias, panaderías, supermercados, en los bancos, la gente no quiere guardar el distanciamiento prudencial básico para la prevención del coronavirus. ¿Cuál es su mensaje para estas personas? Correcto, aquí volvemos al tema de la conciencia. ¿Por qué decimos a la gente y se instruye en Venezuela y en todo el mundo el distanciamiento social? Justamente por el mismo tema que hablábamos anteriormente. Cada vez que hablamos, cada vez que respiramos o cada vez que tosemos, emitimos partículas. Y esas partículas, sobre todo en el momento que salen con mayor fuerza, que es cuando estornudamos o tosemos, pueden llegar hasta 2 metros en el caso de estornudo. Y en la mayoría de los casos, hasta 1 metro, 1,5 metros cuando hablamos, digamos, hablamos en tono normal o en tono alto, hasta 1,5 metros. Por eso es que se recomienda por lo menos 1,5 metros de distanciamiento en todos los espacios donde estamos, justamente para evitar que una persona que porta el virus, y que como sabemos en Venezuela el 85% de las personas que han tenido o se le ha identificado el virus en el cuerpo son asintomáticos, 85%. Por lo tanto, cualquiera de las personas que están haciendo la cola en la farmacia, en el supermercado o en cualquier sitio puede tener el coronavirus y ni siquiera saberlo. Entonces es muy importante el distanciamiento por lo menos de 1,5 metros en todos los espacios, en la farmacia, en los automercados, en las colas para tomar el transporte público. En todos los sitios donde haya concentración, mantener 1,5 metros es fundamental para disminuir el contagio. Ahora, ministro, quisiera que hiciera una reflexión con respecto a los focos de contagio que se han presentado. Las personas insisten en reunirse, algunas personas siguen haciendo fiesta. ¿Cuál es su reflexión dada la coyuntura que vive el mundo con esta pandemia? Sí, nosotros hemos hablado, y es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de una nueva normalidad. Mientras esta pandemia exista, y existe todavía, y probablemente persista por un tiempo importante, no antes de diciembre, por ahí están desarrollándose las vacunas, ojalá aparezca la vacuna y que esté al alcance de todos. Pero hasta que esto ocurra, nosotros tenemos que tener una nueva manera de relacionarnos. Nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos. El venezolano, la venezolana es muy sociable y nos gusta las fiestas, nos gusta abrazar a nuestros seres queridos, pero esos hábitos tenemos que cambiarlos radicalmente hasta que superemos la situación de pandemia. Nosotros no debemos permitir en nuestras casas, ni en otras casas, ni en espacios públicos, hacer reuniones sociales con muchas personas y ni siquiera con pocas personas si no son las mismas personas que conviven diariamente, porque ahí hay 2 elementos fundamentales. Uno, cuando hay reuniones sociales, sobre todo celebraciones, hay ingesta de bebidas alcohólicas. Las ingestas de bebidas alcohólicas disminuyen el nivel de conciencia y por lo tanto la gente inmediatamente se retira el tapaboca. Al retirarse el tapaboca y conversar muy cerca, pues ahí los contagios se hacen muchísimo más frecuentes. Y cuando tenemos reuniones sociales donde vienen gente que no convive con nosotros, es decir,
digamos, hermanos, tíos, familiares o amigos que no son portadores, ellos son vectores. Algunos de ellos pueden ser portadores sanos o asintomáticos de la enfermedad y contagiarnos. Debemos evitarlo para cuidarnos nosotros, para cuidar a nuestra familia, para cuidar a nuestros amigos. Tenemos que vivir una nueva normalidad. Tenemos que aprender a esto que estamos haciendo, esta entrevista por medios electrónicos, bueno, hacerlo así, con los teléfonos. Afortunadamente es un medio accesible para todo el mundo. Una nueva normalidad hasta tanto superemos la situación de pandemia. Adelante. Y bien, ministro, se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho esa orientación que usted le está brindando a la mayoría de la población venezolana. A ustedes, amigos, también mi mayor gratitud por siempre estar pendientes de las pantallas de Venevisión para estar informados. Les recordamos, la cuarentena continúa y deben cumplir a cabalidad cada una de las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, a las cuales el ministro Carlos Alvarado hacía referencia. Siga con nosotros.